El grito de mi madre aún resuena en mis oídos como un eco del viento que azota las torres de la ciudad de las artes y las ciencias. Carmen, no seas tan egoísta, el mundo no gira alrededor de tus caprichos. Mi mano temblaba sobre el volante del viejo Seat Ibiza mientras cruzaba el Puente de las Flores hacia el centro de Valencia, las luces de la Albufera reflejándose en el río Turia como lágrimas no derramadas. Y entonces, en ese instante de furia ciega, giré el volante con fuerza, el coche patinó sobre el asfalto mojado por la lluvia de otoño, y choqué contra la barandilla, sintiendo como el metal crujía como mis propios huesos rotos por dentro. No fue un accidente grave, solo un rasguño en el lateral y un moretón en el alma que me impulsó a bajarme del coche y caminar sin rumbo por las calles empedradas del barrio del Carmen. Valencia, mi Valencia con sus naranjos perfumados y sus murallas invisibles de secretos familiares, me parecía de repente una jaula dorada. Tenía 28 años, un trabajo mediocre como diseñadora gráfica en una agencia cutre del Rusafa, y un corazón que latía al ritmo de promesas rotas. Mi madre, con su devoción católica de misa diaria en la catedral, no entendía por qué no me había casado aún con algún buen chico de la familia. Pero ¿cómo explicarle que los chicos me dejaban un vacío, que lo que anhelaba era algo más profundo, más prohibido en los ojos de ella? Llegué al gimnasio por casualidad, o eso me dije a mí misma. Era uno de esos locales escondidos en una calle lateral de la Plaza de la Reina, con un cartel descolorido que decía Fitness Valencia, fuerza desde el alma. No era mi estilo habitual, yo prefería correr por la playa de la Malvarrosa al amanecer, sintiendo la arena fría entre los dedos y el mar como un amante indiferente. Pero esa noche, con el cuerpo agarrotado por la tensión, necesitaba sudar el veneno que mi madre había inyectado en mí. Empujé la puerta de cristal, el timbre tintineó como una risa nerviosa, y el aire acondicionado me golpeó con un olor a goma y esfuerzo humano. El lugar estaba casi vacío a esa hora tardía, las luces fluorescentes parpadeando sobre las máquinas silenciosas. Solo una figura se movía en el fondo junto a las pesas libres, una mujer de unos 30 años, con el pelo negro corto y liso que le rozaba el cuello, vestida con pantalones de chándal grises y una camiseta ajustada que delineaba músculos tonificados sin ostentación. Estaba ajustando una barra, sus movimientos precisos, como si cada gesto fuera una coreografía ensayada. Levantó la vista cuando entré y sus ojos, de un marrón profundo como el chocolate amargo de las chocolaterías de la Gran Vía, se clavaron en los míos. Buenas noches, dijo con una voz ronca, teñida de ese acento valenciano suave que arrastra las eses como un secreto compartido. Soy Sofía, la encargada. Primera vez. Asentí sintiendo un calor subir por mi cuello que no tenía nada que ver con el ejercicio. Sí, vengo a desahogarme un poco. Ella sonrió, una curva leve en los labios que no llegaba del todo a los ojos, y me tendió un formulario. Mientras lo llenaba con mi letra temblorosa garabateando Carmen López, 28 años, sin lesiones graves, mentira, mi corazón sangraba, la observé de reojo. Sofía se movía con una gracia felina, corrigiendo la posición de una esterilla con la punta del pie. Había algo en ella que me atraía como la marea a la orilla, una fuerza contenida, una melancolía que se filtraba en sus gestos. ¿Quieres que te muestre las máquinas básicas?, ofreció, y yo, como una tonta, dije que sí. Aquella primera sesión fue un torbellino de instrucciones y roces accidentales. Sus manos guiaron las mías sobre la barra de press de banca, su aliento cálido cerca de mi oreja mientras susurraba, respira hondo, Carmen, no luches contra el peso, fluye con él. Fluir. Esa palabra se me clavó como una espina. ¿Cuánto tiempo hacía que no fluía con nada en la vida? Mi última relación con un chico llamado Pablo de la universidad había sido un desastre de fingimientos y noches en vela preguntándome por qué su beso no encendía nada en mí. Sofía, en cambio, con solo un roce, hacía que mi piel hormigueara como si Valencia entera despertara a mi alrededor. Al final de la hora, exhausta y empapada en sudor, me tendió una botella de agua. Vuelve cuando quieras. Aquí no juzgamos, solo fortalecemos. Sus palabras eran simples, pero en ellas oí un eco de mi propia soledad. Salí del gimnasio con las piernas flojas, el corazón latiendo no por el esfuerzo, sino por la promesa de aquellos ojos marrones. Esa noche en mi piso diminuto del Carmelo, con vistas a los tejados de tejas rojas, soñé con ella. Soñé con Valencia como un laberinto de pasiones ocultas, y Sofía como la llave que lo desbloqueaba todo. Los días siguientes se convirtieron en un ritual.
Llegaba al gimnasio después del trabajo cuando el sol se ponía sobre el miguelete de la catedral, tiñendo las calles de un naranja que parecía fuego lento. Sofía siempre estaba allí, esperándome como si supiera que vendría. Hablábamos poco al principio, del clima caprichoso de la huerta valenciana, de las fallas que se acercaban y como el humo de la pólvora recordaba a la infancia. Pero poco a poco, las conversaciones se profundizaron. Le conté sobre mi madre, sobre las cenas familiares donde el tema del matrimonio era un plato más en la mesa, servido con reproches. Mi familia es de esas que creen que el amor es un contrato ante Dios, le dije una noche, mientras hacíamos sentadillas frente al espejo empañado. Ella rió una risa baja y triste. La mía es peor. Mi padre era un falangista de los viejos, de los que aún sueñan con el franquismo. Para él, el amor es deber, no elección. No le pregunté más entonces, pero noté cómo sus ojos se nublaban, como si un nubarrón pasara por el cielo de su mirada. En cambio, yo le hablé de mis paseos por el jardín del Turia, de cómo el río seco se había convertido en un pulmón verde que me salvaba de la asfixia urbana. Allí me siento libre, confesé, y ella asintió, sus dedos rozando los míos al pasarme la toalla. La libertad es un lujo en esta ciudad de tradiciones. Valencia, con su mezcla de modernidad y arraigo, era el telón de fondo perfecto para nuestras charlas, las paellas dominicales en la Albufera que escondían discusiones políticas, las verbenas de San Juan donde los besos bajo las hogueras eran efímeros. Una semana después, todo cambió. Era viernes y el gimnasio cerraba tarde por un evento de yoga al aire libre en el patio trasero. Yo había llegado temprano con el cuerpo dolorido por una discusión con mi jefa sobre un diseño que no capturaba el espíritu valenciano. Sofía me encontró sola en el vestuario, sentada en el banco de madera, con la cabeza entre las manos. «Carmen, ¿estás bien?», preguntó, su voz un susurro en la penumbra. Levanté la vista y allí estaba ella con el pelo revuelto por el viento del patio, una camiseta blanca pegada al cuerpo por el sudor del yoga. «No lo sé», murmuré y entonces, sin pensarlo, las palabras brotaron, «siento que nadie me ve de verdad. Como si fuera invisible en mi propia vida». Se sentó a mi lado, tan cerca que podía oler su perfume, una mezcla de lavanda y sal marina, como la brisa de la playa. «Yo te veo», dijo simplemente y su mano cubrió la mía. Fue un toque eléctrico, un rayo que iluminó las sombras de mi alma. Nuestras miradas se encontraron, y en ese silencio cargado, Valencia pareció detenerse, el tráfico lejano de la Gran Vía, el tañido distante de las campanas de la iglesia de San Nicolás. Incliné la cabeza y nuestros labios se rozaron en un beso tentativo, dulce como las naranjas de la huerta en invierno. No fue pasión devoradora, sino un reconocimiento mutuo, como si dos piezas perdidas de un azulejo modernista encajaran por fin. Pero el beso se interrumpió con un ruido, la puerta del vestuario se abrió de golpe y una mujer entró, riendo con alguien al teléfono. Nos separamos como si nos hubieran pillado en un delito, el corazón martilleándome en el pecho. Sofía se levantó rápido murmurando una excusa sobre el evento, y yo me quedé allí, con los labios hinchados y el alma en llamas. Esa noche, caminando por las ramblas bajo la luna, supe que había cruzado una línea. El amor en Valencia no era solo fuego artificial, era un río subterráneo que podía arrastrarte o ahogarte. Los encuentros se volvieron más frecuentes, más intensos. Nos veíamos después del gimnasio compartiendo cafés en la Plaza de la Virgen, donde las fuentes murmuraban secretos antiguos. Sofía me contaba fragmentos de su vida, había estudiado educación física en la Universidad de Valencia, soñando con ser entrenadora de élite, pero la crisis económica la había atado a ese gimnasio familiar. «Es de mi tía, pero ella está enferma, así que soy yo la que carga con todo», explicaba, y en su voz oía el peso de responsabilidades no elegidas. Yo le hablaba de mis diseños, de cómo intentaba capturar la esencia de Valencia en píxeles, los azulejos de Manises, las sombras alargadas de la lonja de la Seda. Una tarde, mientras paseábamos por el mercado central, con el aroma de las especias y el bullicio de los vendedores, le confesé mi secreto más profundo. «Sofía, yo no soy como las demás. Me gustan las mujeres. Siempre lo he sabido, pero mi familia». Ella se detuvo entre los puestos de aceitunas, su mano apretando la mía bajo la mesa de un bar improvisado. «Carmen, yo tampoco soy como las demás. Hace años, en la mili obligatoria para chicas en los 90, conocí a alguien. Fue mi primer amor, pero terminó mal. Muy mal».
Su voz se quebró y por un instante vi un abismo en sus ojos. No pregunté más, en Valencia los secretos se guardan como las fallas en el sótano, esperando el momento de arder. Nuestra relación floreció en rincones ocultos, besos robados en el ascensor del ayuntamiento, manos entrelazadas bajo las mesas de las tascas del barrio del Carmen. Era romántico humano, como las baladas de Joan Manuel Serrat que poníamos en su viejo tocadiscos. Pero bajo la superficie sentía una corriente de duda. Sofía a veces se apartaba alegando asuntos familiares, y yo, con mi inseguridad heredada de años de silencio, lo atribuía a mis miedos. Hasta que una noche todo estalló. Era el fin de semana de las fallas preliminares, y Valencia vibraba con el olor a pólvora y el eco de las mascletas diarias en la plaza del ayuntamiento. Yo había convencido a Sofía de escaparnos un rato, lejos del gimnasio y de las miradas curiosas. Vamos a la playa, le propuse por mensaje, y ella respondió con un emoji de olas, seguido de, te recojo en mi moto. Prepárate para volar. Llegó puntual, su Vespa roja rugiendo como un toro en la plaza de toros, y yo subí detrás, abrazándola por la cintura, el viento azotándome el pelo mientras cruzábamos el puente de las Flores hacia la Malvarrosa. La playa estaba casi desierta esa tarde de marzo con nubes grises que amenazaban lluvia pero no cumplían, como tantas promesas en mi vida. Extendimos una manta bajo un toldo improvisado de un chiringuito cerrado, y nos sentamos con una botella de vino de Requena que sabía a tierra fértil. Aquí es donde vengo a pensar, dije trazando líneas en la arena con el dedo. Cuando todo se complica en la ciudad, el mar me recuerda que hay cosas más grandes. Sofía me miró, su perfil recortado contra las olas, y por primera vez, vi una grieta en su armadura. Yo también. Pero a veces el mar se lleva lo que más quieres. Hablamos de sueños. Yo le conté cómo de niña, soñaba con ser pintora, capturando las procesiones de la Semana Santa en lienzos vibrantes, pero la realidad me había confinado a pantallas digitales. Ella confesó su pasión por el baile flamenco, aprendido en secreto en las cuevas de la huerta con una tía abuela gitana. Me hace sentir viva, Carmen. Como si el cuerpo hablara lo que la boca calla. Y entonces, en un impulso, se levantó y bailó para mí, un zapateado improvisado en la arena, sus caderas moviéndose con la gracia de una duende, el viento enredando su pelo. Me quedé hipnotizada, el corazón hinchado de un amor que parecía eterno. Pero el idilio se rompió con una llamada. Su teléfono vibró en la manta, y ella lo silenció rápido, pero no lo suficiente para que yo viera el nombre, Marta. ¿Quién es?, pregunté, tratando de sonar casual. Sofía dudó un segundo demasiado largo. Una amiga del gimnasio. Nada importante. Mentira. Lo supe en ese instante, como se sabe cuando el cielo se oscurece antes de la tormenta. Pero no insistí. El amor joven es ciego, y yo quería creer en la luz. Los días siguientes, la duda se enconó como una espina en el pie. En el gimnasio, noté cómo Sofía evitaba mis ojos durante las sesiones, cómo sus toques eran más breves, como caricias robadas al tiempo. Una noche, después de una clase de spinning donde sudamos juntas al ritmo de canciones de Rosalía, la arrinconé en la oficina. Sofía, ¿qué pasa? Sientes distante, como si hubiera un muro entre nosotras. Ella se pasó la mano por el pelo, un gesto nervioso que ya reconocía. Es complicado, Carmen. Mi vida. No es solo mía. Ahí empezó el primer conflicto, ese que nos desgarraría como las calles de Valencia durante las fallas. Me contó a medias sobre Marta, no una amiga, sino su ex, la mujer de su pasado en la mili. Volvió a Valencia hace un mes, buscando trabajo. Pensé que era agua pasada, pero... me encontró. Dice que quiere hablar, cerrar heridas. Sus palabras eran un cuchillo romo girando en mi pecho. ¿Y tú? ¿Quieres cerrarlas con ella o conmigo? La pregunta salió afilada, teñida de celos que no sabía que tenía. Sofía se levantó furiosa. No seas paranoica. Esto no es sobre ti. Es sobre mí, sobre lo que arrastro desde hace años. La discusión escaló rápido, voces ecoando en el pequeño despacho lleno de pósters motivacionales que ahora parecían burlas. Tú eres la que se esconde. Cuanto más vas a dejar que tu pasado nos joda, grité, y ella contraatacó, y tú eres la que idealiza todo, como si el amor fuera una paella perfecta sin arroz quemado.
Salí dando un portazo, el corazón en pedazos, caminando bajo la lluvia por el puente de la Trinidad, donde los faroles se reflejaban como estrellas ahogadas. Al día siguiente, arrepentida, le envié un mensaje: lo siento. Hablemos. Pero no respondió. En cambio, mi madre llamó invitándome a una cena familiar en su casa de Benimaclet. Trae a alguien, Carmen. No puedes seguir sola como un alma en pena. Ironía cruel. Fui con el alma hecha trizas y allí, entre las croquetas de la abuela y las bendiciones del tío cura, fingí sonrisas. Pero mi mente estaba en Sofía, en cómo su silencio era un muro más alto que las torres de Serranos. Pasaron 2 días de agonía. Trabajaba en mi agencia, diseñando carteles para una exposición de arte en el IBAM, pero mis líneas eran torcidas, mis colores apagados. Valencia, con su bullicio de mercados y terrazas, me parecía hostil. Finalmente, el miércoles, Sofía apareció en mi piso sin avisar. Golpeó la puerta con urgencia y cuando abrí, entró como un vendaval, empapada por una tormenta repentina. Necesito contártelo todo, dijo y se derrumbó en el sofá, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Marta no era solo una ex. Habían sido amantes durante años, hasta que un escándalo las separó. Marta, casada en secreto con un hombre por presión familiar, había sido descubierta por su esposo. El divorcio fue un torbellino de juicios en los tribunales de Valencia, con Sofía como testigo involuntaria, marcada como la otra en los chismes del barrio. Me juré no volver a eso, Carmen. No más secretos, no más mentiras. Pero Marta había regresado, no para reconquistarla, sino para chantajearla. Tenía fotos, cartas, pruebas que podía usar para arruinar la reputación de Sofía en el gimnasio conservador de su tía. Si no la ayudo a empezar de cero aquí, lo soltará todo. El peso de su confesión me aplastó. No era solo celos, era el miedo a un amor construido sobre arenas movedizas. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, susurré, sentándome a su lado. Ella tomó mi mano, fría como el mármol de la basílica. Porque te quería proteger. Porque por primera vez en años, sentía algo puro contigo. Nos abrazamos entonces, un abrazo salado de lágrimas y lluvia, y en ese momento creí que podíamos superarlo. Hicimos el amor no con pasión carnal, sino con ternura profunda, besos que curaban heridas, caricias que prometían lealtad. Valencia desde la ventana parecía bendecirnos con su luz crepuscular. Pero los secretos, como las fallas, arden lento antes de explotar. Una semana después, recibí un paquete anónimo en la agencia, fotos granuladas de Sofía y yo en la playa, tomadas desde lejos. Junto a ellas, una nota: el pasado no muere. Pregúntale a tu encargada. Mi mundo se tambaleó. ¿Marta? ¿O alguien más? Confronté a Sofía esa noche en el gimnasio, agitando las fotos como una bandera de traición. ¿Me estás usando? ¿Esto es parte de tu proteger? Ella palideció, negándolo todo. Es ella, Carmen. Marta me amenazó con algo así. La pelea fue brutal, palabras como dagas, yo acusándola de ocultar, ella de no confiar. Si no puedes creer en mí, ¿qué futuro tenemos?, gritó, y yo, ciega de rabia, respondí: ninguno. Vete con tu pasado, déjame en paz. Salí corriendo, el corazón un tambor de guerra, y me perdí en las calles del Rusafa, donde los grafitis en las paredes gritaban verdades que yo no quería oír. Esa noche, sola en mi piso con el eco de las campanas de la iglesia de San Valero, lloré hasta el amanecer. El amor, pensé, era como las aguas de la Albufera, hermoso pero capaz de inundarte sin aviso. Los días siguientes fueron un infierno valenciano, de esos que queman lento como el fuego de San Juan. Evité el gimnasio como a la peste, optando por carreras solitarias por el jardín del Turia, donde los puentes peatonales se arqueaban como cejas interrogantes sobre mi vida destrozada. Mi trabajo se resentía, entregué un diseño para el Palau de les Arts con errores garrafales, y mi jefa, una mujer seca como las aceitunas de la huerta, me echó una bronca que resonó en toda la oficina. Carmen, despierta. Esto no es un hobby, es tu carrera. ¿Pero qué carrera, cuando el corazón te falla como un motor viejo? Mi madre notó mi ausencia en las cenas familiares y me llamó, su voz un látigo envuelto en miel. Hija, ¿qué te pasa? Es un hombre. Ven a casa, rezaremos juntas en la Virgen de los Desamparados. Rezar. La idea me revolvía el estómago.
¿Cómo explicarle que mi desamparo era por una mujer, por un amor que ella tacharía de pecado? En cambio, mentí, solo estrés, mamá. Pronto estaré bien. Colgué sintiendo el peso de generaciones de silencios en las paredes de mi piso. Sofía intentaba contactarme, mensajes que leía sin abrir, llamadas que silenciaba. Uno, sin embargo, me rompió, una nota de voz donde su voz temblaba como una hoja en la brisa de la ciudad bella. Carmen, por favor. No es lo que piensas. Déjame explicarte. Te quiero, joder, te quiero de verdad. Te quiero. Esas palabras, en su acento valenciano ronco, eran un bálsamo y una herida. Pero el miedo era más fuerte, miedo a la traición, a convertirme en la otra de alguien, como Sofía había sido una vez. Entonces el destino, caprichoso como las procesiones de las fallas, intervino. Una amiga de la agencia, Laura, me invitó a una exposición en el centro del Carmen, un antiguo convento reconvertido en espacio cultural. Ven, te distraerás. Hay vino y arte que cura almas. Fui vestida con un vestido negro sencillo que me hacía sentir invisible, y allí, entre lienzos abstractos que gritaban emociones contenidas, la vi. No a Sofía, sino a Marta. Alta, rubia con mechas doradas como el sol de la Albufera, de unos 32 años, con una sonrisa que parecía un arma. Estaba charlando con un grupo, un vaso de vino en la mano, pero sus ojos se clavaron en mí como flechas. Se acercó con la gracia de quien sabe que el mundo gira a su favor. Tú debes ser Carmen. Sofía me ha hablado de ti. Su voz era melosa, con un acento madrileño que chocaba con el valenciano ambiente. Me quedé helada, el vaso temblando en mi mano. ¿Qué quieres?, pregunté seca. Ella rió, un sonido cristalino pero falso. Solo charlar. Sé lo de las fotos. Fue un error, un arrebato de celos. Sofía y yo. Tenemos historia. Pero ella te quiere a ti ahora. ¿Celos? ¿De mí? La ira subió como la marea. No me interesa tu historia. Déjanos en paz. Pero Marta no se rindió. Me siguió a la terraza, donde el claustro del convento se abría al cielo estrellado. Escucha, bonita. Sofía no te lo dirá todo, pero yo sí. Ella me prometió lealtad eterna, hasta que huyó como una cobarde cuando mi matrimonio se fue al traste. ¿Crees que no hará lo mismo contigo? Sus palabras eran veneno dulce y yo, herida, las bebí. Eres tú la que chantajea, la que no suelta. Ella se encogió de hombros. El amor es guerra, Carmen. En Valencia como en Madrid, se gana o se pierde. Elige bien. Huí de la exposición, el corazón un nudo de serpientes, y caminé sin rumbo hasta el puente del Real, donde el turia seco susurraba mentiras al viento. ¿Y si Marta tenía razón? ¿Y si Sofía era una maestra en esconder grietas? Esa noche, borracha de dudas, le escribí: necesito espacio. No me busques. Bloqueé su número sintiendo como si me amputara una parte de mí. Pasaron semanas de vacío. Valencia en abril es un estallido de azahar, pero para mí era gris como las aguas del puerto. Mi madre organizó una intervención, me llevó a un retiro católico en la Montserrat, con monjas que hablaban de redención y pecados no nombrados. Allí, en la quietud de los cipreses, confesé en voz baja a una hermana mayor: amo a una mujer y me duele. Ella no juzgó, solo dijo: el amor es don de Dios, Carmen. Pero el miedo es del hombre. Sus palabras me persiguieron de vuelta a la ciudad, donde las fallas mayores ardían en la noche del 19 de marzo, iluminando mis sombras. El clímax llegó en la noche de la crema, cuando las ninots gigantes se consumían en hogueras que olían a infancia y pérdida. Yo estaba en la plaza de la Comunidad Valenciana, rodeada de multitudes ebrias de tradición, cuando la vi, Sofía, sola, con una bufanda roja al cuello, los ojos buscando en la oscuridad. Nuestras miradas se cruzaron como chispas en la pólvora. Corrí hacia ella, o ella hacia mí, no sé, solo supe que nos abrazamos en medio del humo, el calor de las llamas lamiendo nuestras pieles. Lo siento, sollocé. Marta me encontró. Me llenó la cabeza de dudas. Sofía se apartó, su rostro una máscara de dolor. ¿La viste? ¿Por qué no me dijiste? Ella es tóxica, Carmen. Me ha estado acosando,
amenazando con contarle todo a mi tía, al barrio entero. La revelación me golpeó como una mascleta, no eran solo fotos, Marta había escalado, enviando anónimos al gimnasio, insinuando escándalos que podrían cerrarlo. Sofía, con lágrimas surcando su rostro iluminado por el fuego, confesó el secreto más oscuro: Marta y yo tuvimos una hija, Carmen. Hace 10 años, antes del divorcio. La adopté en secreto, pero ella se la llevó cuando todo explotó. Ahora quiere usarla para atarme. El mundo se detuvo. Una hija. Un lazo de sangre y silencio que explicaba todo: las ausencias de Sofía, su miedo al compromiso, su lucha por proteger el gimnasio como un hogar sustituto. ¿Por qué no me lo dijiste?, grité por encima del rugido de la multitud y las llamas. Porque temía perderte. Eres lo único puro en mi vida caótica. La traición no era de Sofía, sino de mi incredulidad, el conflicto, un malentendido alimentado por sombras ajenas. Pero el daño estaba hecho, no sé si puedo con esto, admití, el corazón partido como un ninote en llamas. Es demasiado. Nos separamos esa noche, ella hacia la oscuridad del Rusafa, yo hacia el mar, donde las olas de la Malvarrosa lamían mis pies como lamentos. El alto trao me dejó exhausta, PHNN con Marta por su veneno, con el mundo por su crueldad, pero con un hilo de NGCM por Sofía, esa mujer fuerte que cargaba un mundo en hombros frágiles. Los meses de mayo trajeron a Valencia el calor pegajoso del levante, ese viento africano que seca la piel y enciende los ánimos. Yo me hundí en una rutina de supervivencia, mañanas en la agencia retocando logos para turroneros de Gijona, tardes en la playa escribiendo en un cuaderno raído, garabateando versos que nunca rimaban. Mi madre, preocupada, me regaló un rosario de la Virgen del Carmen, para que encuentres paz, hija. Lo guardé en un cajón, junto a las fotos arrugadas de Sofía y yo, reliquias de un amor que ardía como las fallas, brillante pero efímero. Sofía, mientras tanto, luchaba su propia batalla. Oí rumores por Laura, el gimnasio había recibido más anónimos, y la tía de Sofía, una viuda devota de las procesiones, la presionaba para limpiar el nombre familiar. Sofía no me buscaba, respetando mi espacio, pero una vez la vi desde lejos, en el mercado de Colón, comprando frutas con una cesta, el pelo recogido en una coleta deshecha, la espalda encorvada por el peso invisible. Quise correr hacia ella, pero el miedo me clavó al suelo, como las raíces de los naranjos en la huerta. La decisión difícil llegó en junio con la llegada del Corpus Christi y sus alfombras de serrín coloreado que tapizaban las calles del centro. Yo había sido invitada a un evento en el IBAM, una charla sobre arte queer en la Valencia posfranquista, y allí, entre diapositivas de besos censurados y manifiestos de libertad, oí un testimonio que me sacudió. Una activista de pelo gris y ojos fieros habló de amores ocultos. En esta tierra de tradiciones, el amor lésbico es un acto de rebeldía humanista. No se trata de cuerpos, sino de almas que se reconocen en la oscuridad. Sus palabras eran un espejo, reflejando mi cobardía. Esa noche, impulsada por un coraje prestado, fui al gimnasio. Estaba cerrado por reformas menores, o eso decían los rumores, pero la puerta trasera cedía con un empujón. El interior olía a pintura fresca y recuerdos. Sofía, llamé, la voz ecoando en la penumbra. Ella salió de la oficina, con ojeras como medias lunas y una camiseta manchada de yeso. «¿Carmen? ¿Qué haces aquí?» Su sorpresa era un bálsamo, pero la tensión entre nosotras era un cable vivo. Hablamos durante horas, sentadas en las colchonetas apiladas, el zumbido del ventilador como un coro griego. Le conté sobre la charla, sobre cómo entendí que mi miedo no era al pasado de ella, sino al mío propio, el rechazo familiar, la sociedad que aún susurraba pecado en las tascas. Te dejé sola porque soy una idiota, Sofía. Pero tu secreto. Tu hija. No es un peso, es parte de ti. Quiero ayudarte a llevarlo. Ella lloró entonces, un llanto catártico que lavó meses de silencio. Se llama Lucía, tiene 10 años. Vive con Marta en Madrid, pero la echo de menos cada día. El chantaje es su forma de control, pero estoy lista para pelear. Por ella, por nosotras. El cao trao inesperado irrumpió al amanecer, un golpe en la puerta principal. Era Marta con maletas y una expresión de derrota, no de victoria. Sofía, me voy. Pero antes quiero verte una última vez.
La confrontación fue un torbellino de emociones crudas, en el umbral del gimnasio bajo el sol naciente. Marta suplicó perdón, confesando que el chantaje nacía de su propio vacío. Perdí a Lucía en el divorcio, y te culpé a ti. Pero viéndote con ella. Señaló a mí con ojos húmedos, supe que eras feliz. No merezco esto. Sofía, con una fuerza que admiré, la abrazó. Vete, Marta. Y cuida de Lucía. Algún día, la recuperaré legalmente. Pero sin veneno. Marta se fue, dejando un vacío que llenamos con promesas. No fue un final de película con besos bajo la lluvia, fue humano, torpe, con cafés quemados en la cocina de Sofía esa mañana, planeando pasos, abogados para la custodia, terapia para sanar heridas. Yo llamé a mi madre esa tarde, temblando. Mamá, tengo algo que decirte. Amo a una mujer. Se llama Sofía. Silencio eterno como una siesta valenciana. Luego un suspiro, hija, si te hace feliz. Ven a casa. Hablaremos. Sin juicios. No fue aceptación total, pero un comienzo como el primer azahar del año. Nuestro amor renació en pequeños gestos, paseos por la Albufera al atardecer, donde los arrozales susurraban bendiciones, clases de baile flamenco en un sótano del barrio del Carmen, donde Sofía me enseñaba a zapatear el dolor. Encontramos a Lucía en visitas supervisadas, una niña de ojos marrones como los de su madre, que me llamaba tía Carmen con una timidez que derretía glaciares. Valencia, con su pulso de fiesta y melancolía, nos acogió como hijas pródigas. Hoy, un año después, miro atrás sin PHNN, solo con NGCM por las mujeres que fuimos, rotas pero resilientes. Nuestro amor no es perfecto, hay discusiones sobre horarios, celos fugaces, noches de insomnio por el futuro de Lucía, pero es real, como el salitre en el aire de la Malvarrosa. Y en las quietudes, cuando Sofía duerme a mi lado, su mano en mi cintura, sé que hemos elegido bien. El amor en esta tierra de fuego y agua es un acto de coraje humano.